Muy buenos días, traders. Hoy vamos a ver la teoría de Wyckoff aplicada a nuestra operativa diaria. Es importante recalcar que esta teoría nosotros la vamos a aplicar en la gráfica de 1597, ¿sí? Con esto me refiero a que vamos a marcar los puntos, ¿sí?, de desequilibrio acá en 1597. Estas letricas que tenemos acá, ¿sí? Y ya en la gráfica de 610 vamos a operar. ¿Listo? Acá teníamos un volumen de parada. Acá vimos un rompimiento y un reingreso fuerte. Entonces teníamos el uptrust. Por ende, acá, ¿qué deberíamos estar esperando? Ahí deberíamos estar esperando un test. ¿Listo? Recordemos la estructura. Volumen de parada, un rompimiento falso, un reingreso. Y acá sería la zona del test. ¿Listo? Esto lo veríamos como el uptrust. Volumen de parada, uptrust, test. Para continuar en corto, ¿sí? Para tomar una posición acá en corto, viendo esta estructura. Claro está, pues que debemos estar a favor del contexto, ¿sí? En un video posterior, pues vamos a explicar cómo crear contexto. Listo, vamos a mirar nuestra gráfica de velas, de igual manera cómo se marcan estas zonas de volumen. En el momento, pues vamos a ver únicamente la estructura y cómo se debería participar en el mercado. Listo, entonces tenemos acá un volumen de parada, un uptrust porque reingresa a la zona de congestión. Entonces, por ende, podríamos esperar un test en esta zona, ¿sí? Entonces, veamos qué empieza a hacer el mercado. Recordemos que en 6:10, o sea, en la gráfica de la derecha, es donde vamos a operar. Acá es muy importante tener algo en cuenta. Como lo dijimos en el video anterior, o sea, debemos estar pendientes de los dos puntos de vista. Sabemos que el mercado se mueve por oferta y por demanda. Entonces, por ende, debemos estar pendientes tanto de los vendedores como los compradores. ¿Listo? O sea, por el lado de los vendedores tendríamos un volumen de parada, un uptrust. En este punto, cuando él vuelva, posiblemente reaccione a la baja, porque sería un test por el lado de los vendedores. ¿Listo? Ahora, por el lado de los compradores, tenemos acá un pivote importante. ¿Listo? Acá lo podemos ver como volumen de parada. Volumen de parada. ¿Sí? Entonces, acá lo teníamos volumen de parada. Necesitamos un spring y un test para entrar en largo. Esto, recordemos la estructura para largos. Entonces tenemos esto. ¿Sí? Volumen de parada, spring, test a ese mismo punto. Esto es para irnos largos, ¿sí? Para irnos cortos, pues necesitaríamos lo contrario. Entonces tenemos este punto atrás y en el test nos incorporábamos cortos. ¿Listo? Acá tenemos este test. ¿Y dónde llega el test? Pues a la misma zonita del volumen. ¿Listo? Esto es lo que esperábamos por el lado de los vendedores. Por el lado de los compradores nos faltaba el FOBO y el test. Hasta ahora tenemos el volumen de parada. Listo, acá llegamos a la zona del test. Ahí llega el test y se desarrolla bajista. ¿Listo? Entonces, ese sería el test. ¿Sí? Llega a la zona de volumen y de ahí reacciona. Acá hay dos cosas que debemos tener en cuenta. O sea, los trades se pueden tomar de dos formas. Se puede tomar directo o indirecto. ¿Listo? Entonces directo es esperarlo al punto. Al punto. O sea, acá en esta zona ya lo tomamos. No importa lo que pase. ¿Listo? O indirecto es el patrón. ¿Listo? Entonces estas son las dos formas. Directa e indirecta. Nosotros la tomamos indirecta.
listo, porque nosotros esperamos el patrón. O sea, va a hacer esto mismo en un nivel micro, ¿sí? Por eso acá una entrada, pero eso la vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a ver el patrón. ¿Listo? El patrón es el mismo wake off. Puede tener varios toques acá, ¿sí? Marcándonos un área de resistencia. Eso es para ir en corto. Un rompimiento sin volumen y un reingreso fuerte. ¿Sí? Acá en este reingreso fuerte pues podemos tomar la posición en corto o si no en el test. ¿Sí? Toque, toque, rompimiento. Acá nos da como una V al revés. Ahí entraríamos en corto. Acá, con nuestro riesgo allá arriba. De 5 ticks. ¿Sí? Si no lo alcanzamos a tomar acá, esperamos que nos dé el test. ¿Sí? Esto es para una entrada en corto. O sea, ese patrón lo esperamos en corto. Ya sea acá, o sea en la parte derecha de la V. Para largos, entonces para largos vemos acá un toque en la zona de soporte, son toques claros, ¿listo? Toque, toque, un rompimiento sin volumen, una V, ¿sí? En la V mientras se forma, pues ahí podemos entrar en largo, ¿sí? Si no podemos ingresar ahí, pues esperamos el test para continuar largos, ¿listo? Pues acá tenemos la zona que toca, toque, 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 rompimiento V. Si no lo tomamos acá, pues la esperamos al test. ¿Sí? Acá este sería el FOBO o el Spring en este caso. Si no lo alcanzamos a tomar acá, no vamos a correr detrás del precio, vamos a esperar el test. ¡Pum! Y ahí entramos en largo. Ya tenemos acá la parte derecha de la web para entrar en largo o el test de ese patrón. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces acá por el lado de los compradores necesitaríamos un Spring y un test para irnos largos. ¿Listo? Borremos estos patrones de acá. Los patrones los vamos a esperar en la zona, o sea acá. Ya ahorita vamos a ver cómo es eso. ¿Listo? Pero se esperan en las zonas importantes. Únicamente nosotros vamos a actuar en esas zonas, porque es donde tenemos la probabilidad a favor. ¿Listo? Acá ya el mercado nos había dejado un volumen de parada. Listo, seguimos ahí. Toca, toca, toca. Vean, acá se empieza a dar un patrón. ¿Sí? En la zona de soporte toca, toca, toca. ¿Qué necesitaríamos? Un rompimiento, una V y posiblemente sea una entrada. ¿Sí? Ahí vemos rompimiento, V y ahí posiblemente sea una entrada en largo. ¿Sí? Haciéndonos un Spring. Ahí efectivamente funciona y estamos ahí en la zona del Spring. Hagamos esto para todas las gráficas y ahí estaríamos en la zona del Spring. ¿Qué vendría acá? Lo mismo que proyectamos acá. Volumen de parada, ¿sí? Esta es la zona del volumen de parada. Rompimiento sin volumen, una V, un reingreso, ¿sí? Que vendría el test. ¿Listo? Ahí sería una buena probabilidad de entrar en largo. Eso es dependiendo del contexto, ¿sí? Si yo tengo el contexto a favor, pues yo voy a favorecer ese contexto. En este caso, no hemos mirado. La simple estructura parece ser un test, ¿sí? Que acompaña esta tendencia alcista. No sabemos. ¿Sí? Por estructura sería válido tomar ese test. ¿Listo? Ahí nos da el test y se va hacia arriba. ¿Sí? Listo. Ahora estamos nuevamente en la zona del test. Test en corto. Listo, por el lado de los compradores teníamos volumen de parada, Spring y un test.
esto es el lado de los compradores, el punto de vista comprador. Punto de vista de los vendedores, tenemos un uptrust, teníamos un test y estamos en la zona del test. ¿Sí? Ahí obviamente va a tener una reacción de resistencia, o sea, van a tratar de llevar el precio a la baja. Entonces miremos qué es lo que pasó. Igual debemos estar a favor del contexto. Acá únicamente estamos revisando la estructura. Todo esto se complementa con el contexto. Sí, listo, ahí estamos en un test y él baja. Sí, o sea, hay fuerza bajista. ¿Listo? Nosotros debemos estar pendientes porque nosotros marcamos puntos de referencia. El mercado se mueve por referencias. ¿Sí? El mercado cambia desde puntos importantes. Entonces acá teníamos este punto. ¿Sí? Este era el último pivote donde giró el mercado. Y este último pivote donde también giró el mercado. ¿Listo? Eso lo debemos estar marcando frecuentemente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Listo? Bueno, ¿por qué se marcan esos puntos? Porque esos son referencias del precio para él ir a romper. En este caso, si él rompe, pues nos estaría generando un deslizamiento de hielo, ¿sí? Como lo vimos en el video anterior. Entonces miremos qué siguió pasando. Listo, ahí tiene un rompimiento. Acá nos da un rompimiento con fuerza y con volumen. Entonces acá tendríamos un posible deslizamiento, ¿sí? Entonces ahí empezamos a jugar. Sabemos que el deslizamiento nos va a dejar un volumen grande, que nos va a marcar una zona. Entonces ese volumen grande pues es una referencia, nos da un volumen grande, un volumen de parada. Listo, no sabemos si va a cambiar el mercado o no, pero entonces ya nos dejó una referencia. ¿En dónde sería el back? Listo, hay dos zonitas. En la zona que rompe, ¿sí? Que es esta, o él puede llegar hasta la zona de volumen. Si vamos a actuar en corto, pues esperamos el patrón. Toque, toque, un rompimiento y una V favoreciendo los cortos. Listo, acá en este caso tendríamos toque, 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 un rompimiento y vemos la V. ¿Sí? Acá podríamos ingresar. O esperar hasta la zona de volumen. Se pueden hacer esas dos cosas. Tenemos dos puntos de reacción. Este pivote, ¿sí? Que es este, o la zona de volumen. Es más conservador esperar la zona de volumen, pero acá también podríamos ver una posición en corto. Es un poco más arriesgado, pero es buena la posición. Ya vamos con un contexto confirmado. ¿Sí? Obviamente pues lo tenemos que ver con las velas. Acá únicamente estamos mirando estructura. ¿Sí? Listo, ahí nos hubiera estopeado si nos hubiésemos adelantado. ¿Lo ven? Pero entonces acá él nos deja ahora sí el toque en el área, un rompimiento, y esa V cómo la debemos esperar, o sea, cómo se debe esperar esa V. Vean las barritas acá. Acá él sube, ¿sí? Acá se empiezan a poner chiquitas las barras, cuando de momento salen estas barras grandecitas, vela, pum, ¿sí? Ahí podría estar nuestra V, toque, rompimiento V, en este pedazo micro que es este mismo. Como les digo, es más conservador esperar la zona de volumen, pues porque ahí se transaron más contratos y ahí va a tener una mejor reacción. ¿Listo? Acá tenemos el patrón de toque, un rompimiento, ¿sí? En esta parte pues estamos en un back, ¿sí? Acá sería el back de ese deslizamiento. Podemos verlo acá, pero en sí la zona de volumen está atrás, entonces es más conservador esperar allá. Aún así pues tenemos dos puntos para reaccionar, acá o acá, pero eso ya no lo define el contexto. ¿Listo? Acá vuelve a la zona de volumen, ¿sí? Ahí tendríamos el back. ¿Listo? Acá también era válido, entonces pues por eso marcamos la posición anterior, pero en sí ya vemos que este es el back. ¿Sí? Tenemos un rompimiento fuerte, ¿sí?
fuerte y con volumen, pues nos da como luz verde para poder tomar una posición en corto, ahí según esa estructura. ¿Listo? Fuerza y volumen nos da luz verde para tomar este back. Listo, ¿qué necesitamos? El patrón. Entonces, toque, ¿sí? Como este, toque, rompimiento, V. Si no la puedo tomar acá en la V, pues espero el test. Listo, toque, rompimiento y la V. Vean que acá las barritas son diferentes. Listo, acá rompe. Acá se supone que este retroceso es sin volumen. Recuerden que el back es sin volumen. ¿Listo? Volumen, sin volumen. Eso lo vamos a ver más a profundidad en el contexto. Pero acá es muy importante que ustedes ya se sepan la teoría. ¿Listo? En la teoría dice deslizamiento fuerte, un back débil. Listo, deslizamiento fuerte y un back débil. ¿Listo? Este punto es este punto. Entonces acá en este punto esperamos el patrón. ¿Listo? Entonces, toque, un rompimiento. Este rompimiento lo debe hacer sin volumen. ¿Listo? Acá las barritas se quedan chiquitas. ¿Sí? Ponemos esto. Listo, acá se quedan pequeñitas. Vean, acá empiezan a salir unas barras un poquito más grandes. ¿Sí? Y estamos en la zona del back. Toca, rompimiento. Y parece que nos estaría dando la B. ¿Sí? La V. Entonces acá estaría nuestra entrada. ¿Sí? Acá ponemos nuestra entrada en corto. ¿Sí? Esperando que siga cayendo. No nos vamos a ir detrás del precio, no vamos a perseguirlo si él se cae. Únicamente esperamos acá y si no podemos ingresar ahí, esperamos en el test. ¿Listo? Vean, ahí se nos fue, pero no vamos a correr detrás de él. ¿Listo? Ahí nos llenó el test. ¿Sí? Sube rápido y ya, chao. Reingresa a la baja. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de ese back? Pues ir a romper el pivote que dejó el deslizamiento, este volumen de parada. Entonces por el lado de los vendedores tenemos acá un back. ¿Listo? Por el lado de los compradores tenemos un volumen de parada hasta ahora. ¿Listo? Entonces la función de ese back debería ser que siguiera cayendo, o sea, a darnos un rompimiento de esa zona, o por lo menos llegar a la zona. O sea, podríamos proyectar un target de fácilmente 6 puntos, ¿sí? O al menos 4 puntos acá a esta zona. Porque si es un back efectivo, pues él debería ir a romper el pivote del deslizamiento. ¿Listo? Entonces, ahí debemos estar muy pendientes. Listo, rebota. Acá pues podría estar nuestra zona de beneficio. Toca, toca. ¿Sí? Necesitamos ver cómo se desarrolla. Listo. Y ahí vuelve a romper. ¿Listo? Acá nosotros no nos podemos adelantar a decir, no, esto ya fue un FOBO. ¿Sí? O sea que no, que lo vemos acá a este nivel micro, que ya tenemos el FOBO. El FOBO se confirma cuando vuelve a la zona de resistencia o cuando ingresa muy fuerte, ¿sí? Cuando ya vemos ese interés fuerte. Hasta el momento no sabemos que es un FOBO. O sea, no podemos marcar, no, esto es FOBO y ya voy a entrar en un test después de todo este movimiento bajista. Listo, él nos confirma, el mercado nos confirma. Acá, ejemplo. Acá nos dio el volumen de parada. Por parte de los compradores estamos viendo eso. O sea, yo estoy loco por tomar un trade en largo. Entonces yo estoy viendo posiciones largas. ¿Listo? Y ya, ustedes creen que... Y ya, entonces a veces creemos que no, ese es el FOBO y ya acá de una vez voy a entrar en largo y voy a tomar la mejor posición. Eso se lo dice el contexto. ¿Listo? Acá únicamente en estructura nos dice que el movimiento sigue siendo bajista, entonces por ende deberíamos favorecer cortos,
¿sí? Hasta que, ejemplo, no, acá nos dio el FOBO y él reingresó fuerte, listo, y ahora sí nos confirmó que es un FOBO. Es como acá rompe, ¿sí? Se apoya y ahí sí reingresa fuerte, ya nos confirmó que esto es un FOBO, que es un uptrust. Entonces tenemos luz verde para tomar posiciones en el test, ¿sí? Acá teníamos un volumen de parada, un rompimiento y reingresa fuerte. Acá se ven las barras de fuerza, ¿sí? Ya tenemos luz verde para entrar en largo, ¿listo? Obviamente esperando los patrones. Acá, pum, listo. Esperamos que si entramos en este largo, pues esperamos que él rompa todos estos pivotes de referencia. Este y el último. Si entré en este test en corto, pues lo mismo. Acá nos deja el pivote de referencia, pues tiene que ir a romper este y este último. ¿Listo? Por eso debo estar pendiente de los dos puntos de vista, tanto vendedores como compradores. Entonces no nos podemos adelantar a decir ya es FOBO o no es FOBO. Hasta el momento es un deslizamiento. ¿Listo? Hasta el momento es un deslizamiento y ahí sigue cayendo. ¿Sí ve? Acá no nos podíamos adelantar a un FOBO porque no era claro. ¿Sí? Acá tenemos un nuevo deslizamiento y así se va moviendo el precio. ¿Sí? Hay veces no vuelve. Si teníamos este deslizamiento, pues esperábamos un back. ¿A dónde? Acá, pum. Esperábamos el patrón en la zona, continuamos bajistas. ¿Sí me entienden? Listo, acá teníamos una zona macro de 10K, ¿sí? Este marco de tiempo. Cuando reingresa únicamente nos confirma que es el FOBO. ¿Sí? No podemos especular de más. Entonces él cae. Y acá teníamos el FOBO. ¿Sí? Entonces debemos estar muy pendientes de eso. Listo, teníamos el FOBO, pues donde vamos a tomar la posición. Posiblemente en este punto, porque si lo teníamos de un área bien grande de 10K, ¿sí? Bien a la izquierda, pues teníamos un pivote. Acá teníamos un FOBO, pues un test en este área, pues estaría bien, dependiendo del contexto nuevamente. Entonces tenemos eso. Él llega acá, nos da toque. Acá hay dos cositas. ¿Sí? Acá él nos da toque, rompimiento y nos da una V. ¿Sí? Acá podríamos tirar esta posición. 5. ¿Sí? Acá alcanzaba a subir y posiblemente si teníamos un target acá, nos lo alcanzaba a llenar. ¿Listo? En el test de esta zonita nos estopeaba, ¿sí? Toca, rompimiento, V, test y nos estopeaba de una. Pero en sí él no llegó a hacer el patrón en la zona, ¿sí? Lo hizo antes. Entonces hay veces funciona esto, pero cuando es en la zona funciona mejor. Listo, acá vemos el toque, rompimiento y ahí sí vemos la V. Acá un trade sería más conservador, ¿sí? Esperando que pues un beneficio hasta el área de posiblemente de acá, ya viéndolo como este deslizamiento no tuvo back, ¿sí? Entonces puede ser acá. De igual manera nosotros estamos marcando los pivotes de referencia, porque esos son puntos importantes para el mercado, son puntos donde el mercado va a ir a probar. Entonces podríamos esperar un objetivo acá, ¿sí? O ya sea en este punto. Listo, entonces estamos pendientes de eso. Digamos que tomamos el trade ahí, si nos dejó, entonces esperamos el test. Listo, no vamos a correr detrás. Empieza a desarrollarse el precio, empieza al alza, sube, ¿sí? Listo, ahí ya tendríamos nuestro target, si lo proyectamos a este pivote.
¿sí? Si rompe, pues hasta dónde podría ir, al siguiente pivote. Recuerden que él no cambia desde cualquier punto, él cambia desde un pivote de referencia o un área de volumen. Esos son dos. No cambia desde por acá en la mitad, ¿sí? Entonces ahí estamos pendientes. Ahí sigue subiendo el precio. Por parte de los vendedores, ¿qué tenemos? Nada, porque si estamos por parte de los vendedores, pues esperamos un back a esta zona, ¿sí? Acá pues no hay nada, podemos verlo como un toque, posiblemente acá vean un FOBO y un test y en corto, pero es que esto está entre dos zonas. ¿Listo? Acá tenemos solo la referencia, entonces él debería ir a probar el back arriba. Entonces ahí vemos ese punto, vuelve y cae, cae, cae y no llegó arriba. ¿Listo? ¿Desde dónde cambió? Desde un pivote de referencia. ¿Listo? Él cambia desde la referencia o desde la zona de volumen. Esos son puntos importantes. Él no cambia desde cualquier precio. ¿Listo? Acá ya vemos el fallo y cae. ¿Qué pasa después? Nos da un deslizamiento de esta zona de volumen, deslizamiento. Nuevamente nosotros estamos pendientes, marcamos los pivotes de referencia. Acá, entonces ya tengo este área y este área, que es más conservador, esperar el área de volumen. En este caso las áreas de volúmenes son las azulitas. ¿Listo? Entonces veamos qué pasó. El mercado cayó, nos da un deslizamiento, el deslizamiento nos da un volumen de parada. ¿Listo? Igual acá vean, deslizamiento, volumen de parada, nuevo deslizamiento, este deslizamiento deja un volumen de parada, ¿sí? Listo, ahí tenemos el volumen de parada, ahí marcamos una zona. Si no queremos marcar la zona, pues marcamos un pivote de referencia, pero eso debe estar ahí marcado. Marcamos una línea o le ponemos el área, alguna de las dos, pero eso debe estar marcado ahí. Listo, acá nos dejó el volumen de parada. Esa es una referencia del mercado. O sea, si él quiere continuar bajista, debe romper ese nivel con un nuevo deslizamiento, ¿sí? Y si no, pues volver al back. Deslizamiento, back y entramos en corto. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Esperamos ese back y no se dio. Da un deslizamiento de hielo nuevo y nos deja una nueva zonita acá. ¿Listo? Ahí nos deja una nueva zona de referencia. Nuevamente nos da el deslizamiento de hielo. Ese deslizamiento de hielo nos provoca un volumen grande que nos va a dar una zona de referencia. Lo marcamos como volumen de parada. Esperamos un back acá que no se dio. Y también esperamos un back acá. En caso de que él vuelva sin volumen acá, pues esperamos el patrón y entramos en corto. ¿Listo? Únicamente los estamos marcando en 1500. 610 únicamente es para ver el patrón y para jalar el gatillo. ¿Listo? A favor del contexto. ¿Sí vio? Acá nuevamente, vean que acá nos da el patrón, pero ahí no hay nada. ¿Sí? Vean el toque, 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 rompimiento y acá nos da una V. ¿Sí? Ahí entramos en corto. 3 puntos y ya, pero ahí no era el patrón, estábamos entre las dos áreas, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? O sea, estamos entre dos áreas. ¿Listo? El patrón más conservador es en el área. Listo, ahí toca, 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 rompimiento y no hay V. ¿Listo? No hay V, ahí se cancela. Se cancela eso porque no nos dio la V en este punto. O sea, acá era el toque, 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 rompimiento, acá debió dar una V. ¿Sí? Acá no la dio. Por ende se fue en largo. ¿Sí? Falla este back.
falla este back. ¿Listo? Ahí todavía no tenemos salto ni nada. ¿Qué esperábamos? Pues una reacción en este pivote de referencia o la zona de volumen. Ya saben, la zona de volumen es un poquitico más conservadora. ¿Listo? Acá yo puedo tener esta referencia y decir, tengo acá los toques, toque, toque, rompimiento y V. Es válido, pero pues la zona estaría arriba. La zona de resistencia sería más probable arriba. ¿Listo? Acá estamos en la zona del back. Acá vamos a esperar el patrón. Listo, ahí nos da toque, toque, toque. Necesitamos un rompimiento. Toque. Ahí rompe esta zona. ¿Sí? Esta zonita. Venga, bajamos esto un poquito. Listo, toque, toque, rompimiento. Y acá parece que nos brindó la V. ¿Sí? ¿Listo? Si no podemos entrar ahí en la V, pues esperamos el test. Ahí nos llenaba el test y se iba en corto. Listo, ¿cuál es la función de ese back? Pues ir a volver al nivel importante, ir a romper estas zonas, seguir bajando. ¿Listo? Un objetivo acá. Ese es un objetivo de target o la zona de volumen o ya esperar que siga rompiendo. ¿Listo? Esta era una entrada para seguir en corto. ¿Sí? Este deslizamiento. Este que no tuvo nunca un back. Deslizamiento y back. En la zona del back esperamos el patrón. ¿Listo? Acá nos da toque, 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 toque. Un rompimiento. Una V que no fue tan clara. ¿Sí? Pero ya veíamos el reingreso acá. Entonces podríamos entrar en el test. ¿Listo? Acá el test y nos íbamos en corto. Nuevamente. Acá. Pum. Nos íbamos ahí en corto. ¿Qué esperábamos? Pues que bajaran. ¿Qué hace el mercado? Listo. Prueba, prueba. Y rompe. ¿Listo? Llega a la zona de soporte. Y ahí sube el mercado. Entonces así se va comportando el mercado ahí. ¿Listo? Y ahí oscila y oscila. Entonces así es que se debería ver la gráfica de 1500. ¿Sí? Es donde marcamos todo. Y en las 6 y 10 ya actuamos. ¿Sí? Ya esto es premercado. Ya eso se sale ahí de los patrones. Entonces vamos a marcar todo. ¿Listo? Acá teníamos una zona, un salto, un back. Sí, nuevamente. Sí, pero esto es premercado. Entonces salto, esta es la zona del back. Por parte de los vendedores teníamos un volumen de parada. Le ponemos esto. Volumen de parada, un atrás, un test. Pero por parte de los compradores vemos un salto y esta es la zona del back. Sí, vemos una tendencia alcista, entonces se podría favorecer largos. Listo, ahí falla ese test. En corto sigue largo, entonces hace un nuevo salto. ¿Sí? Acá tenemos un pivote de referencia. Entonces podemos actuar acá si nos da el patrón. ¿Sí? Acá si nos da el patrón. O acá en este punto que es más conservador. Veámoslo ahí. Sí, más adelante pues vamos a hacer más ejercicios de 1500 y 610. Pero entonces acá esperaríamos, vean, acá vemos toque toque y no da el patrón. ¿Sí? Pero esta es la zona del back. Nuevamente un nuevo salto y esperamos el back. ¿Sí? Listo, veamos acá un ejemplo. Entonces acá teníamos una zona que nos dejó un volumen de parada.
Listo, inicia el mercado. Acá reingresa con fuerza, nos da un FOBO, nos da un test, ¿sí? Si vamos a entrar en ese test, pues esperamos el patrón. Toque, toque, falta el rompimiento y la V. Toque, toque y nos da el patrón. ¿Listo? Bueno, les quería decir, en el test a veces es difícil que se dé el patrón, pero eso es lo que debemos esperar, ¿sí? En el back se da más seguido, ¿sí? Por lo general los tests pues tratan de llegar directo. ¿Y directo a dónde? Pues al punto que dejó, ¿sí? Al último punto, acá. En este caso el último punto era este, entonces hasta ahí podría llegar directo. Toque, toque, rompimiento y V. Acá llegó directo a la zona y no nos dio el patrón, entonces debemos estar pendiente de eso. ¿Listo? Acá veamos la zona de resistencia, esta zona. ¿Listo? ¿Qué sigue después de un test? Sigue entonces un salto, pero ese salto lo tiene que dar fuerte, ¿sí? ¡Pum! Ahí rompe esa zona, ¿sí? También estoy pendiente de los vendedores. El salto, todo esto nos genera un volumen de parada acá, ¿sí? Entonces nos genera una zona, reingresa, sigue subiendo, ¿sí? Ahí se da un nuevo salto, ¿sí? Consolida y reingresa fuerte, entonces ese salto se me convirtió en un atrás, ¿sí? Entonces cuando vemos el atrás, pues podemos entrar en el test, si el contexto nos dice que efectivamente es ahí. Entonces si yo voy a entrar en ese test, pues lo puedo esperar con el patrón acá en el área, o se puede dar directo. Listo, ahí nos da el patrón, ¿sí? Ahí toca varias veces, toca, toca, rompimiento, y vean esa barra que sale, una barra fuerte. Esta barrita es más grande que las anteriores, entonces por ende acá podríamos tomar nuestro trade, ¿sí? Entonces ahí tomaríamos el corto y él funcionaría rápido. ¿Hasta dónde? Pues hasta el pivote anterior, que era este, o hasta la zona de referencia, que es el volumen, ¿sí? En esa zona de referencia pues esperaríamos el back por parte de los compradores, salto y back, ¿sí? Por parte de los vendedores teníamos volumen de parada, uptrust y un test, ¿sí? Entonces podríamos tomar este test esperando el back acá en esta zona, y en ese back pues esperaríamos el patrón. ¿Listo? Entonces ahí baja, toca, toca, ¿sí? Como que no hay una V. Acá yo ya debería estar saliendo de mi trade porque estoy en la zona de un back, ¿sí? Entonces yo espero en el back que se dé el patrón. Ahí puede que ya se haya dado el patrón. Listo. Uy, acá volvió a bajar y ahí me da la V. Vean ese patrón, vean cómo baja y sale una barrita más grande, ¿sí? Si no lo tomé ahí, o sea, si no lo tomé acá en esta barra, no sé si alcanzaba a estopear, alcanzaba a salir por low tick, ¿sí? Pero entonces él reingresa, entonces yo espero ese mismo test, ¿sí? A ese punto, ese es el test del patrón. O sea, en esta zona del back se va a dar el patrón un poco más pequeño, entonces toque, rompimiento y test. Entonces ahí podría ser mi entrada en largo, con objetivo pues hasta la zona de volumen, acá, ¿sí? La zona de volumen, si él decide extenderse, pues va a ser un salto y un back. ¿Listo? Entonces vamos ahí,
ahí debería sacar mi trade, es la zona de volumen, o esperar, pero ahí estamos en un test, ¿sí? Estamos en la misma zona del test. Véanlo, acá todavía no ha fallado este test, hasta que no supere esto, pues el test sigue vigente. Listo, pero ya llegan las 12 y pues no respeta tanto la estructura. Sí, ahí la fuerza indica que va a seguir bajando, pero entonces pues ya está muy tarde. Listo, veamos un ejemplo más. Entonces ya miramos el día anterior y empezamos a marcar. Recuerda que teníamos este punto del atrás es un pivote importante, o sea, posiblemente en el futuro tenga una reacción ahí. Listo, después de marcar los volúmenes nos da esta zona, ¿sí? Ya nos da esta zona y después de eso tenemos un salto, ¿sí? Acá lo marcamos en 1500, salto de esta zona, por ende vendría un back a esa misma zona, ¿sí? Pero todo eso pasa en el premercado. Nosotros nos interesa lo que pasa en el mercado abierto. Entonces listo, acá inicia el mercado, se va. Todo esto es la zona del back. Todo esto es la zona del back a nivel de 1500. ¿Qué esperamos? Toque. Faltaba el rompimiento V y ahí ingresábamos. ¿Sí? No lo da. Por parte de los vendedores que tenemos, una zona de volumen de parada. Podrían decir, listo, este es un uptrust. Y bueno, puede ser que sí. Entonces deberíamos actuar por acá en el test. Por el lado de los vendedores tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, muchos toques a esta zona. ¿Qué nos falta? El patrón. ¿Sí? El patrón V. Entonces, ¿qué pasa ahí? Listo, toque. Más toques. Listo, y ahora sí. Nos faltaba la V. Ahí. ¿Sí? Pero nuevamente, deberíamos estar pendientes del contexto. Acá era una entrada válida. Sí, pero el contexto pareciera ser alcista. ¿Sí? Acá vemos un salto grande, toca muchas veces para subir. Entonces hay que estar pendiente de eso. Por estructura, listo. Tenemos un test válido. Únicamente por estructura. Deberíamos también mirar el contexto. Listo, por estructura sería un test. Ahí rápidamente nos estopearía. Y listo. Después, ¿qué tenemos? O sea, cuando ya rompe esa zona de resistencia, pues tenemos un salto. ¿Listo? ¿Qué viene después del salto? El back a esta zona de volumen, a esta. Así que es esta misma. Él regresa a la zona. Si vamos a tomar una posición en largo, pues esperamos que se dé el patrón ahí. Ahí nos puede estar dando los toque, rompimiento y V. Sí, pero esa V está como... no es confirmada esa V. Es un movimiento en una sola barra. Entonces, puede fallar. ¿Sí? Listo, ahí sí ya llega al área. Y nos da el FOBO. ¿Sí? Nos da el FOBO en todo el back. Entonces, nos da el FOBO. Podríamos ingresar en el test. En el test de este punto. Ahí nos da el test a este punto, ¿sí? FOBO y nos da el test, ¿sí? En esa área del back nos da ese test, ¿sí? Nos da el patrón, toque, rompimiento, V. Si no podíamos entrar en la V, pues esperamos el test. Listo. ¿Hacia dónde debería ir el mercado? ¿O cuál es la referencia? Entonces marcamos la referencia nuevamente. Acá. Él debería ir a probar hacia arriba.
¿Qué hizo el mercado? El mercado puede hacer cualquier cosa. ¿Listo? El mercado sube. ¿Sí? Pues alcanza a dar 3 puntos. Sube, sube. Y sube al área. ¿Sí? Sube al área esperada. Acá. Todo esto es un área, entonces en estos niveles podríamos estar tomando beneficios. Si decidimos ser más agresivos, pues esperamos un salto a esa zona, un nuevo salto. Veamos qué pasó. Vean, se pasó el día y no dio el salto. ¿Listo? Pero entonces buenos objetivos, pues a las áreas. Esta era un área y hasta ahí llegábamos en ese back, en ese objetivo. Esta era un área y pues por esos lados estaba nuestro objetivo. ¿Listo? Entonces así es que se va viendo Wyckoff. Veamos este último ejemplo en la gráfica de 6-10. Listo. Acá él nos había dejado un volumen de parada. ¿Sí? Entonces tendríamos volumen de parada. Tenemos un rompimiento sin fuerza y una V. Listo, acá podríamos entrar y si no esperábamos que nos diera el test de este punto. ¿Sí? En el patrón. Tan. Listo. Acá entrábamos en largo esperando que el objetivo del área, el volumen de parada, el uptrust y por ende acá vendría un test. Entonces el mercado empieza a subir, 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 llega a la zona, consolida, consolida, ¿sí? Acá también se dio el patrón, ¿listo? Toque, 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 un rompimiento, una barra grande en V y ahí se entraba, ¿sí? Para los que estaban esperando cortos, pero ese es un patrón entre áreas. Estoy entre este nivel y este nivel, entre estas dos áreas. ¿Listo? Entonces ya veníamos de un trade, ¿sí? De un FOBO. Pues tendríamos que mirar el contexto si nos favorecen esos cortos. Por el momento pues decía que largos, entonces ese test podría fallar. Ahí nos saltaba el stop, ¿sí? Y ahí ahora sí llega al área importante, ¿sí? Él siempre da como los engaños acá en la mitad, pero él llega al área importante, ¿sí? En ese área importante pues tenemos los toques acá, toque, toque, ¿sí? Toque, 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 rompimiento, esperamos una V. Ahí nos da una V fuerte, una barra fuerte, ingresamos ahí y si no, pues esperábamos a que él nos diera el test. ¿Qué pasó ahí? Listo, nos daba el test. No tendríamos que correr detrás de ella. Nuestro primer objetivo a la zona de volumen. Listo, ahí era. Si éramos un poquito más agresivos, pues esperar hasta que llegara acá, esta siguiente zona. ¿Listo? En esa zona que tenemos, acá teníamos un volumen de parada, un spring, por ende acá venía un test que no alcanzó a llegar, toque, toque, faltó el rompimiento y la V, ¿sí? Toque, toque, faltaba el rompimiento, llegaba a la zona del test, una V y entrábamos en largo. No pasó eso. Por vista de los vendedores teníamos este nivel, hace un deslizamiento de hielo, regresa, toque, 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 rompimiento y una V. ¿Sí? Ahí podríamos entrar en corto. ¿Listo? Esperando que nuevamente la zona de volumen. Ahora que tenemos varios toques ahí, toque, toque, esperamos un rompimiento y una V. Rompimiento y no da V, entonces ahí se cancela el trade. ¿Listo? Ahí llega abajo
y acá pues nos da un nuevo deslizamiento, llega acá y no hay patrón, llegó directo y se va para abajo. Listo, acá vimos que en 1500 se marca la estructura de Wyckoff. Listo, eso nos da unas zonas. Esas zonas las vamos a usar en 610, ¿sí? Ahí en esas zonas vamos a esperar el patrón de entrada. ¿Listo? Entonces acá marcamos 1500 y en estos mismos niveles, que son los de 1500, vamos a esperar el patrón, pero en la gráfica de 610. ¿Listo? En el siguiente video vamos a hablar sobre el contexto de las velas. Es algo que complementa esto, para saber hacia dónde está la fuerza, hacia dónde es el contexto, ¿sí? Acá nos da un contexto de estructura, el otro nos da un contexto de fuerza, de apoyo, de volumen, de tendencias, ¿sí? Entonces es una gráfica también demasiado importante. Listo, acá por estructura pues hemos aprendido cómo aplicarla al mercado, ¿sí? Recordemos, en estos puntos vamos a esperar el patrón en un marco menor que sería 610. ¿Listo? En 610 esperamos el patrón, ingresamos, ¿sí? A favor del contexto. Con el siguiente video eso va a quedar claro. Listo, muchachos, entonces espero hayan disfrutado la clase. Por favor estudien estos temas, estudien la estructura, estudien el patrón, porque esto es lo que vamos a utilizar todos los días. ¿Listo? Eso es lo que genera nuestra operativa, es lo que nos da probabilidades en el mercado y hacia dónde está el interés institucional, que es con ellos los que queremos trabajar. Entonces ya nos vemos en el siguiente video y que tengan muy buen día.